Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el informe anual sobre el estado de la libertad de prensa durante el 2018 en Colombia, que fue realizado y publicado por la FLIP y que tiene como título, abro comillas, Prensa acorralada, un juego de violentos y poderosos. La noticia, los resultados dejan un panorama bastante preocupante. En el último año la violencia recrudeció y lo más grave, los ataques van en aumento y llegaron a 477 casos, 177 más que el año anterior. La noticia, son 600 las víctimas. La amenaza y el hostigamiento continúan siendo las agresiones más recurrentes y los periodistas regionales son quienes más las sufren. El punto clave de esta noticia, nunca antes la FLIP había registrado unas cifras tan altas. El estudio deja en evidencia que no solo son grupos criminales y delincuenciales los que ponen en peligro a los periodistas, líderes políticos y funcionarios también generan riesgos en los comunicadores cuando los estigmatizan públicamente. El informe también llama la atención sobre la impunidad que reina en la mayoría de los casos que son denunciados. Nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas en Colombia. En el año 2018, la violencia contra la prensa recrudeció. La preocupante conclusión hace parte del más reciente informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, titulado Prensa acorralada, un juego de violentos y poderosos. Si bien el año pasado no es el más letal, es decir, en cuanto a registro de asesinatos de periodistas, sí quedó registrado como el más violento en los últimos 15 años. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los ataques van en aumento. Este año fueron 477, incluidos 3 asesinatos. El número de agresiones significa un incremento del 53% con relación al año 2017. Las amenazas alcanzaron cifras nunca antes registradas. Siguen siendo la agresión más común con 200 casos. La segunda agresión más frecuente es el hostigamiento, a través de las acciones como la persecución y tortura psicológica para persuadir la labor del reportero. Es un indicativo de que la violencia contra la prensa colombiana está muy lejos de ser un asunto del pasado. Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios y desplazamientos internos impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar su labor libremente. Y aunque, como lo documenta la FLIP, la violencia contra los periodistas es menos letal actualmente, sí tiene la fuerza suficiente para intimidar, silenciar y configurar atmósferas de autocensura en la prensa regional. Los 200 casos documentados de amenazas son alarmantes y generan especial preocupación en estas zonas del país, en departamentos como Tolima, norte de Santander, Putumayo, Antioquia y Santander. Los problemas, advierte la Fundación para la Libertad de Prensa, no están reducidos a la violencia o a la intimidación. La estigmatización también sigue afectando el libre ejercicio de la prensa, en especial por discursos de líderes públicos que afectan el ambiente para la libertad de expresión, creando un clima que alienta los ataques contra los periodistas. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Libertad de Prensa y respondiendo a la siguiente pregunta. Tras conocerse este informe anual publicado por la FLIP del año 2018 que documentó 477 agresiones de diversa índole contra periodistas en Colombia, ¿cuál cree usted que son los mayores riesgos que enfrenta la libertad de prensa en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados. Me acompaña en los estudios de NTN 24 Pedro Vaca, él es el presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Bienvenido al programa de la noche, Pedro. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, consultor y columnista también. Jairo, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches. Saludo al doctor Vaca. A comenzar con usted, Pedro, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Hemos querido dedicarle hoy un programa para analizar lo que está sucediendo con la libertad de prensa en Colombia a propósito de este documento que ha encendido las alarmas sobre las amenazas que enfrentan los reporteros, específicamente en las regiones de Colombia. Lo primero que le voy a preguntar es,
¿por qué decidieron ponerle a este informe Prensa Acorralada, un juego de violentos y poderosos? Es un título fuerte. Lo es, y además, si uno ve los informes de la FLIP, tratan siempre de tener un planteamiento de agenda. Es decir, si uno mira no solo las cifras abultadas del año pasado, sino también el hecho de que muchas de las violencias contra la prensa provienen o fueron, digamos, incentivadas desde los liderazgos públicos, pues uno siente que determinadas personas de notoriedad están jugando con la libertad de prensa. Es decir, cuando yo tengo candidatos a elección popular, cuando yo tengo máximas autoridades del Estado lanzando discursos estigmatizantes, es algo, yo creo que un poco más reprochable que las violencias que ocurren con grupos ilegales. Digamos, de un grupo ilegal yo no espero nada. Ahora, de Gustavo Petro, de Álvaro Uribe y del fiscal general sí espero, porque son autoridades públicas, y siento que de alguna manera o fueron imprudentes en el año 2018 con respecto a la libertad de prensa, y eso es un juego. Pero la segunda razón, Jefferson, es nosotros, a la par de lanzar este informe, lanzamos una campaña que es hashtag con la libertad de prensa no se juega. ¿Sí? Aquí un poco lo que queremos hacer es una reflexión nacional, un proceso de solidaridad entre periodistas, porque el ambiente para la libertad de prensa es fundamental para la vida democrática y no podemos permitir que violentos y poderosos jueguen con un derecho que es trascendental para la vida democrática. Usted dice, Pedro, un punto bien importante, y ya lo voy a comentar con el profesor Jairo Libreros, que son más reprochables estas instigaciones que hacen líderes políticos y funcionarios públicos contra los periodistas. ¿Por qué resulta más grave que lo haga un líder político, un funcionario público, a que lo haga un grupo violento? Jefferson, pongo dos ejemplos, ¿no? El primero es, fue de público conocimiento, incluso en este mismo espacio estuvimos conversándolo en varias oportunidades, el secuestro y asesinato de los 3 periodistas del Comercio de Ecuador en territorio colombiano. Es decir, uno como ciudadano, como defensor de la libertad de prensa, en ese tipo de circunstancias lo que espera es que la autoridad del Estado se imponga, que haya protección a la prensa y justicia para quienes perpetraron estos hechos, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un discurso estigmatizante de un líder político, cualquiera sea la tendencia de ese líder político, donde se invita a rechazar e incluso a agredir a la prensa, pues resulta que ese líder político, y usted puede ponerle el color que sea, porque hay casos de todos los partidos, ¿sí? Ese líder político se supone que está en un marco democrático, que está siguiendo unas reglas que Guacho no. Entonces, al final, y también son líderes políticos que tienen muchos seguidores, es decir, si yo digo, este periodista es tóxico para la democracia y tengo 3 millones de seguidores, pues lo más probable es que alguno de esos 3 millones se vea incentivado para, como sucedió con el caso de RCN Radio, atacar las instalaciones de RCN Radio en el marco de una manifestación estudiantil. Y esto creció muy fuerte en el 2018, Pedro. Creció de izquierda a derecha y de Bogotá a la región. En todo lado. En todo el país. Es decir, tenemos casos de Gustavo Petro, pero tenemos casos del fiscal general de la Nación contra Noticias 1 y Cecilia Orozco. Claro. Tenemos casos de cuerpos policiales en el Catatumbo que señalaron que algunos medios le estaban haciendo apología al terrorismo. Tenemos casos del alcalde de Villagarzón en Putumayo, casos del alcalde de Ibagué, por mencionar solo algunos ejemplos. Está tomando carrera, con esto quiero decir que los funcionarios públicos no están cuidando de un derecho que es fundamental. Los líderes públicos no están cuidando del derecho a la libertad de prensa, y lo que queremos decir es que estaremos vigilantes y con la libertad de prensa no se juega. Profesor Jairo Libreros, ¿qué opinión tiene usted sobre ese primer punto que hemos puesto sobre el análisis? ¿Por qué una declaración estigmatizante aumenta el riesgo contra un periodista? Yo creo que existen muchas razones, Jefferson, pero de manera particular hay 2 elementos que son importantes y de manera especial hacen parte del debate. El primero de ellos gira en torno de los estándares internacionales, y en eso le pido al doctor Vaca que me ayude o me corrija realmente. Está claro que quien asume una responsabilidad de liderazgo político, de liderazgo social, pero especialmente de liderazgo público, tiene que velar por garantizar que la libertad de prensa y expresión se encuentre en una atmósfera de cordialidad, de tranquilidad, en donde el derecho se pueda proteger y las funciones que yo cumplo, las expresiones que yo llevo, tengan la repercusión mínima necesaria para evitar que se estigmatice a alguien. Y en segundo lugar, un tema que es muy delicado. Ha corrido en el país en los últimos años, pero también en América Latina, una corriente que busca garantizar que al elevar la voz, al estigmatizar, al señalar al enemigo, especialmente por razones políticas, yo gano adeptos, gano seguidores, no solamente en las redes sociales, sino especialmente seguidores que muy seguramente bajo el escrutinio de unas elecciones populares van a tener mayor consideración y van a votar por ese candidato que tiene la capacidad de agredir a otras personas, de estigmatizarlas
mostrando que él tiene razón y que todo el mundo se equivoca. O sea, ¿es hacer política incentivando odios contra la prensa? Yo estoy convencido de eso. La gran mayoría de personas que utilizan la estigmatización para ganar posiciones políticas, mayor relevancia en la discusión mediática, manejan un discurso de odio que estigmatiza, afecta la libertad de prensa y crea una atmósfera muy peligrosa para un ambiente eminentemente democrático en donde la tolerancia como un principio fundante de nuestra carta política debe brillar. El problema, que es muy grave, es que si tú miras la legislación europea y algunas legislaciones de estados en Estados Unidos tienen unas cortapisas muy fuertes, unos estatutos para garantizar la libertad de expresión y sancionar los discursos de odio. Yo creo que nosotros en Colombia nos hemos quedado cortos en la legislación y en una cantidad de actividades de política pública que frenen a estas personas que con sus declaraciones públicas afectan la prensa, vulneran la libertad de expresión y algo mucho más delicado, crean odios frente a periodistas o medios de comunicación que cumplen con su labor. Pedro, estos funcionarios públicos, estos liderazgos políticos en el ámbito nacional y en el ámbito regional, ¿son conscientes de que están ejecutando un atentado contra la libertad de prensa o sencillamente lo hacen con el ánimo de conseguir réditos electorales atacando a los periodistas? A ver, yo creo que la discusión es de si nuestros liderazgos públicos tienen incorporados valores democráticos. Y yo creo, mi intuición, de acuerdo a los registros que tenemos en la FLIP, yo creo que los políticos y los líderes públicos ven a la prensa como megáfono, y ahí sí venga aplausos, o como enemigos cuando hay una crítica. Y la labor de la prensa no es ni aplaudir, ni dar aplausos inmerecidos, sí, ni tirar lanzas cuando no hay justificación. Es decir, creo que un liderazgo público, cuando se ve cuestionado por la prensa, lo que uno espera es que responda a esas críticas en el plano de lo público sin necesidad de cachetear a la prensa. Ahora, hay algunos líderes públicos con quienes hemos tenido, yo diría, reincidencias. Tenemos una persona como Gustavo Petro, a quien yo personalmente le dirigí una carta en campaña intentando disuadirlo sobre sus obligaciones como candidato presidencial en ese momento con respecto a la libertad de prensa. Yo creo que él está advertido, por lo menos desde el punto de vista formal, de los riesgos de esos discursos estigmatizantes. Siento que de alguna manera lo ha modulado o ha bajado la reiteración en la que lo hacía, pero no lo siento 100% convencido de su deber de garante de la libertad de prensa. Es que aquí creo que ese es el punto central. Todo liderazgo público que se quiera preciar de ser democrático debe ser no solo un promotor de la libertad de prensa, sino un garante. Porque en la medida en la que yo dejo la más mínima sensación de que está permitido atacar un medio de comunicación, el que sea, esto tiene una actitud propia de regímenes autoritarios. Y es que está generando réditos electorales atacar a la prensa, y se lo pregunto en el contexto no solamente de los ejemplos que usted acaba de poner acá en Colombia, sino también vemos al presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que llegó a la presidencia en un discurso en contra de los medios de comunicación, atacando periodistas, burlándose de ellos. Y mantiene el discurso, ¿no? Lo mantiene aún. Digamos, yo creo que ahí se mezclan dos factores. El primero es, claro, en la época pre-redes sociales, pre-internet, el diálogo entre gobernantes y ciudadanos era un diálogo donde el papel de puente de los medios de comunicación era un papel importantísimo. Yo siento que los políticos han entendido que las redes sociales permiten un contacto directo, y eso yo creo que afecta, digamos, le beneficia mucho al político, pero afecta a la ciudadanía, por dos razones. La primera es porque la labor de verificadores de información de los medios se diluye. Y eso explica también un poco el fenómeno de las noticias falsas. Y la segunda es que creo que se cultiva más la pasión ideológica que la contundencia de los hechos. A mí me parece que un caso clave ahí puede ser el del fiscal general, ¿sí? Sí. O sea, es decir, cuando uno habla del escándalo de Brecht, cuando uno habla del llamamiento al fiscal a que dé explicaciones, uno habla de un acto democrático. Ahora, no vengan a decir que los periodistas que han aclarado temas que estaban ocultos antes son parte de un complot contra el fiscal. No, son actores que democráticamente deben tener total libertad de hacer ese tipo de preguntas. Entonces, claro, cuando la situación ya se pone en términos de antipolítico o propolítico, la labor de los medios de comunicación está en un lugar difícil. Y, lamentablemente, esto ocurre con un déficit de valores democráticos en el consumidor de medios de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado una discusión que está reflejada en el informe sobre una decisión de la Corte Suprema de Justicia para que la revista Semana revelara unas fuentes. Yo recuerdo leer comentarios de ciudadanos diciendo, bien hecho, y ojalá la revele porque esa revista bla, 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 bla.
Y es, no, un momento, la reserva de la fuente es una garantía democrática para los medios que no te gustan y para los medios que sí te gustan y para la democracia en general. Luego, el hecho de que la Corte Suprema la ponga en jaque es algo que en ningún momento es una buena noticia. Y que deberían proteger todos los ciudadanos. Entonces necesitamos ciudadanos más conscientes de que la controversia es saludable, que digamos, las discusiones públicas es bueno que se den y que esa fotografía donde hay un líder con el cual me siento identificado, ojalá aplastando a todos sus contradictores, es una fotografía autoritaria y que necesitamos más mesas de conversación entre personas distintas y medios distintos. Jairo, que frente a esto, ¿es la gente, el ciudadano, el común, consciente de lo que representa una amenaza contra un periodista? Yo creo que todavía falta mucho trabajo de sensibilización, de socialización de los principios que garantizan y protegen la libertad de prensa y expresión, y de manera particular un trabajo muy fuerte de las autoridades públicas para que todos seamos conscientes de la verdadera dimensión de lo que estamos discutiendo. Y te voy a poner un ejemplo para reforzar esta situación con base en lo que dice el doctor Vaca. Hace pocos días The New York Times, el famoso diario norteamericano, publicó una investigación muy interesante sobre cómo fue la trama rusa y de manera particular cómo desde Rusia y de otros lugares intervienen en las elecciones, especialmente en Estados Unidos. Y una de las conclusiones que con mayor alarma trae esta investigación del New York Times es la siguiente: el paso previo para garantizar que las noticias falsas tengan un impacto político y electoral es promover la estigmatización. Cuando tú promueves la estigmatización, le das mayor fortaleza a la polarización política, le das mayor fortaleza a dejar de creer en la clase política tradicional, terminas por afectar los partidos políticos y liderazgos que se han mantenido bajo principios eminentemente democráticos y que buscan elegirse mediante un proceso electoral. Y lo aterrador es que nosotros como ciudadanos terminamos por ser consumidores de este tipo de estigmatizaciones y tomamos partido. El paso a seguir, por lo menos en el caso de la trama rusa, giró en torno de lo siguiente: crear noticias falsas, porque el ambiente de estigmatización y la ruptura democrática de la conversación pública facilita la consolidación de las noticias falsas, y cuando ya hay noticias falsas, los intereses externos tienen mayor capacidad para influir en el voto popular de los ciudadanos y de manera particular en crear atmósferas de odio que terminan por enrarecer por completo el debate público en un país cualquiera. Si lo lograron en Estados Unidos, yo creo que en otro país es muy fácil que se imponga. No, yo creo que la palabra clave es, digamos, un sinónimo de democracia es pluralismo, ¿sí? Sí. Y el pluralismo se caracteriza porque la sociedad está llamada a apreciar visiones distintas de su entorno. Yo siento que cada vez más, y me parece preocupante para la vida democrática, pareciera que las audiencias quieren periodismo y tal cual ellos piensan. Es decir, quiero un periodismo objetivo, veraz, imparcial y que diga exactamente lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Y creo que eso va en contra del principio de pluralismo. Pero al mismo tiempo también creo, Jefferson, que pues, Colombia es un país con muy pocos medios. Es decir, aquí el problema no es del medio que me desagrada o del medio que me gusta. Aquí lo que se necesita es fomentar que existan más medios de los que hay. Es decir, no es un ecosistema mediático donde podamos prescindir de ninguno, ¿sí? Es un ecosistema mediático al cual seguramente le faltan voces. Y yo creo que ahí es muy importante reforzar algo, porque no quiero dejar la sensación de que las audiencias son victimarios de la prensa. No. Si las audiencias incurren en este tipo de agresiones, muchas veces están siendo, eso no es espontáneo, es inspirado por un líder político que les dice: vea esa marca es una marca tóxica y en contra de sus intereses, ¿sí? Yo lo que creo es que también los medios de comunicación están llamados, y esto, digamos, son las discusiones más actuales, a tener estándares de autorregulación y transparencia. Sí, creo que hacia allá debe ir también la conversación. ¿Qué se ofrece desde los medios de comunicación para generar una confianza que está rota con algunas porciones de la sociedad? Vamos a ver otra parte de este informe que ha realizado la Fundación para la Libertad de Prensa. Dice que tiene que ver con la situación de violencia contra la prensa que se ha venido transformando y siempre encuentra nuevas formas de actuar. Veamos los principales tipos de agresión que citó este informe y cuáles son los principales agresores según lo documentado por la FLIP. La Fundación para la Libertad de Prensa registró al menos 40 casos en los que funcionarios o personas públicas buscaron acallar a la prensa en los tribunales. Sin embargo, no es el único tipo considerado de agresión contra los periodistas que documenta el informe anual 2018.
Por ejemplo, en cuestión de hostigamiento hubo 50 víctimas en el 2018. En obstrucción al trabajo periodístico, 44 víctimas. En casos de estigmatización, 22 víctimas. En daño a la infraestructura, 8 y en detención ilegal, 4. ¿Pero quiénes son los principales agresores? De los 477 casos documentados por la FLIP, en 181 de las agresiones el autor no pudo ser identificado, mientras que en 141 de los casos son señalados como presuntos responsables, servidores públicos, funcionarios y fuerza pública. A las bandas criminales se les atribuye 28 casos, a la guerrilla 17 casos, a particulares 91 casos, políticos 4 casos y delincuencia común 6 casos. En el año 2018, la Fiscalía General recibió 152 denuncias por amenazas a periodistas. De estas, en 136 casos se adelantó investigación penal. Sin embargo, entre 2017 y 2018, solo en un caso hubo sentencia condenatoria, de acuerdo con el informe de la FLIP. Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Continuemos hablando de este informe que en otro de sus apartes entrega las cifras. Estamos hablando de 477 casos documentados durante el 2018 que representan pues todas las agresiones que sufrió la prensa el año pasado. Estamos hablando de 177 más que en el año 2017. Esto realmente, ¿qué demuestra? Si analizamos las denuncias que llegaron a la FLIP, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace? A ver, yo creo que la violencia aumentó y aumentó por factores del año. Estamos hablando de un año electoral de elecciones nacionales y no cualquier tipo de elecciones, sino digamos que esas elecciones mostraron un país dividido frente a temas claves como el proceso de paz o frente, digamos, estaba claramente identificado cuál era la tensión de las aspiraciones políticas y eso es algo que deja a los medios y a los periodistas también en el centro. Es decir, en la medida en la que es un año electoral se incentivan las posiciones o el cubrimiento de los medios, muchas veces incentiva agresiones. El segundo factor que es clave acá, yo creo que ya se empiezan a delimitar dos tipos de entornos de agresión. Uno es el que estábamos hablando ahorita, asociado a liderazgos públicos o funcionarios que no garantizan la libertad de prensa, sino todo lo contrario. Lo que hacen es abrir la puerta a la agresión vía estigmatización. Y el segundo, pues yo siento que el gobierno Santos puso todos los huevos en la canasta de la paz sin tener un poder real de desarticular el factor de conflicto y el factor de guerra en algunos territorios. Es decir, cuando hablamos de las amenazas que reciben periodistas en Bogotá, es un asunto completamente distinto a los 5 emisoras que les tocó suspender emisiones en el Catatumbo por cuenta del paro armado del EPL y el ELN, la situación de autocensura que se derivó después del asesinato de los periodistas ecuatorianos, el fenómeno de violencia en el Guaviare y en el Putumayo, principalmente a partir de rentas ilegales, bandas criminales y lo que llaman grupos disidentes, ¿no? Un comentario para reforzar la posición del doctor Vaca. Fíjate, Jefferson, vos traes a colación la importancia y el impacto que tienen los títulos de la FLIP cuando trae sus informes anuales. El del año pasado yo creo que es sintomático de lo que tú estás explicando. El año pasado el informe se llamó El Estado Depredador, si no me falla la memoria, y mostraba uno de los panoramas más desastrosos que ha vivido Colombia desde el punto de vista de la vigencia de la libertad de prensa bajo la administración precisamente del presidente Juan Manuel Santos. Presidente Juan Manuel Santos, no es el momento de hacer evaluaciones de ningún tipo, pero desde el punto de vista de su último año en la Casa de Nariño, yo creo que el tema de la libertad de prensa, el balance es desastroso. No solamente se tenían en cuenta algunos casos que ocurrían en Bogotá, la respuesta era mínima, no existía la más mínima posibilidad que desde Casa de Nariño, con unos funcionarios que tienen unas responsabilidades muy importantes, se dieran las instrucciones necesarias para bajar el discurso estigmatizador que se vivió también, unas situaciones muy críticas. Esta casa, NTN 24 y la casa hermana RCN o Noticias RCN también sufrió muchos problemas bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, que objetaba hasta preguntas de los periodistas simple y llanamente porque consideraba él que no eran acordes a sus intereses y llegaba hasta el punto, Jefferson, no sé si tú lo recuerdas, de tratar de corregir a los periodistas de nuestra casa y de otras más porque sus preguntas bajo su criterio no eran las adecuadas. Cuando un presidente de la República tiene ese tipo de actitudes, envía un mensaje devastador,
porque entonces la libertad de prensa empieza a ser un objeto de segunda mano y no un derecho fundamental. Y yo creo que de ese punto de vista lo que vivimos el año pasado quizás fue el preludio de las cosas que se iban a ver. Profesor Riveros, pero ¿cómo se explica uno en ese momento una pregunta que acá plantean nuestros televidentes a través de Twitter? Muchos creían que luego de la firma del acuerdo de paz, precisamente la seguridad para estas poblaciones iba a ser mejor, en este caso para los periodistas en las regiones, iba a mejorar porque ya uno de los actores armados ilegales se iba a desmovilizar. El más importante. Y vemos que la situación que nos presenta Pedro Vaca y todo el equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa es completamente contraria. Yo creo que hay explicaciones. Si tú miras lo que fueron las experiencias internacionales o algo que se conoce como el posconflicto, las situaciones de violencia terminan siendo dramáticas. Pero la segunda explicación, que creo que es la que mejor empieza uno a entender el hilo del comportamiento violento en contra de la prensa, gira en torno realmente de la ausencia de presencia estatal, no solamente de la fuerza pública, sino del Estado en términos de su capacidad de prestar servicios básicos y subsanar las necesidades que han sido históricamente incumplidas por parte del Estado. Hay que tener en cuenta que muchos de los sitios donde antes se encontraban las FARC entraron a ser parte de una disputa muy fuerte de otros actores armados, bandas criminales o bandas delincuenciales vinculadas directamente al narcotráfico, que entendieron que la dinámica que durante muchos años utilizó las FARC para mantener acalladas las conciencias ciudadanas y alejados a los medios públicos, privados y particularmente comunitarios, era una garantía de impunidad. Y como no hubo una respuesta preparada, con una estrategia claramente identificada para garantizar que al momento de la firma del proceso de paz la fuerza pública y el Estado entrar a copar esos espacios, pues lo que vimos fue simple y llanamente la consolidación de actores armados que utilizaron las mismas estrategias de terror de las FARC: callar a la prensa, perseguir a los líderes políticos, sacar a las personas que tenían problemas y de manera especial impedir que la información circulara. Y como tenemos una comunidad de medios muy difíciles de garantizar su estabilidad social, su estabilidad económica, y con pocas capacidades de llevar un mensaje a latitudes más importantes y que su eco llegue hasta Bogotá, muchas de ellas, de esas empresas, pues perdieron la posibilidad de informar y dejaron solo a la comunidad. Pero brevemente. No, creo que hay una palabra clave acá y es miedo. Yo le puedo decir que cuando hablamos con periodistas que nos reportan amenazas y agresiones en región, la palabra clave es miedo. Y es que cuando hay una amenaza, cuando hay una agresión, cuando hay una intimidación, el periodista muchas veces sabe qué cubrimiento originó eso. Y muchas veces termina aprendiendo lecciones de que es mejor callar. Y eso genera una enfermedad que me parece transversal a la región en Colombia, y es la autocensura. En Colombia los periodistas saben mucho más de lo que dicen y los ciudadanos reciben mucha menos información de la que necesitan. Y la opacidad es el caldo de cultivo perfecto para rentas ilegales, corrupción, abusos de poder. Lo que más le interesaba a un personaje como Guacho era que no hubiese periodismo. Y con el asesinato de los periodistas ecuatorianos, en parte lo logró porque es una zona silenciada. Pues cuando regresemos de comerciales vamos a estar hablando de este punto en particular, y es el que tiene que ver con las regiones más afectadas. Los periodistas de 5 departamentos en este momento son los que registran mayor cantidad de amenazas, y son departamentos donde precisamente actúan grupos armados ilegales, grupos criminales que se lucran de rentas ilegales, de economías ilegales, como la minería ilegal, como la plantación de cultivos de hoja de coca, y también por extorsiones que ejecutan contra los pobladores. Vamos inmediatamente a Río de Janeiro, en Brasil, con Emanuel Colombia, el director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Bienvenido al programa de la noche, Emanuel. Buenas noches, gracias por invitarme. El gusto es nuestro, Emanuel. Lo primero que le quiero preguntar es precisamente el análisis que veníamos haciendo en la primera parte de este programa, y tiene que ver con este informe de la FLIT, informe 2018, que deja en evidencia las amenazas que siguen sufriendo los reporteros en Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados de este importante documento? Pues, antes de todo, saludar el trabajo de la FLIP con este informe muy detallado. Obviamente estamos también siguiendo la situación de muy cerca. Y nada más decir que sí observamos un aumento de las violencias y de las presiones contra periodistas, y que la firma de los acuerdos de paz
con los FARC había reducido unas tensiones en el país y generado esperanzas, pero ahora creo que la situación de prensa sigue siendo muy preocupante, con persecuciones judiciales, con secuestros de periodistas, con la permanencia de zonas silenciadas. Desde poco hemos hecho un informe sobre la Guajira, por ejemplo, para mostrar que hay una falta de acceso a las informaciones y zonas silenciadas en el país. Creo que los problemas siguen siendo muy preocupantes en Colombia y la permanencia de grupos armados como ELN, pero saben muy bien que hay otros. Pueden en 2019 y en 2018 fue el caso, secuestrar y hasta matar a periodistas y matar a comunicadores. Entonces la situación de Colombia sigue siendo muy preocupante y Colombia sigue siendo un país muy peligroso para la prensa. Desde su perspectiva, Manuel, ¿qué consecuencias trae para una democracia como la colombiana esos resultados que deja esa investigación? Pues en Colombia, en todos los países del mundo, creo que es igual, no existe democracia sin libertad de prensa, sin una prensa libre, independiente, plural y crítica. Todas las amenazas, sean digitales, sean virtuales o también en el mundo real, contra periodistas, contra comunicadores, amenazan directamente a la democracia porque todo el mundo tiene obviamente el derecho de expresar y lo debe hacer en un ambiente de trabajo, vamos a decir, normal. Entonces, en América Latina existen muchas técnicas, muchas maneras de callar y de censurar a la prensa. Lo que nosotros denunciamos es justamente todo tipo de hostigamiento, todo tipo de amenaza, para reducir el espacio de comunicación, para reducir el nivel general de libertad de expresión. No hay democracia sin libertad de expresión y los gobiernos deben aceptar la existencia de prensa crítica y que justamente es una riqueza y permite tener un debate mucho más sano y el debate es fundamental en todos los países del mundo. Entonces, intentar silenciar a un periodista es atacarse directamente a la democracia, ¿no? Una última pregunta, Manuel, porque sé que tiene poco tiempo. Otra de las grandes conclusiones que deja ese informe es precisamente el aumento también de las instigaciones de funcionarios públicos y líderes políticos que a través de redes sociales y en sus discursos atacan a los periodistas, la mayoría de veces pues para ganar votos en su electorado. ¿Por qué cree usted que esto es peligroso para los reporteros? Esto es muy peligroso, sí, obviamente. Esto ocurre en muchísimos países. Los funcionarios públicos, los empresarios, por ejemplo, pero también aquí en Brasil, por ejemplo, los líderes religiosos, se permiten atacar en redes sociales, pero también de otras maneras, a los periodistas que van criticando sus actuaciones. Y lo van a hacer directamente o a veces a través de cuentas anónimas, a través de ejércitos de trolls, dependiendo de la situación. Obviamente es una cosa que no podemos aceptar y porque la consecuencia también es generar el miedo dentro del gremio, es generar autocensura y al final es limitar la libertad de expresión en una situación determinada. Entonces, todo tipo de acoso, de agresiones, de amenazas contra periodistas que vengan de políticos, de funcionarios, pero de cualquier persona, tienen que ser denunciadas y la justicia de los países donde estos hechos ocurren tiene que trabajar específicamente sobre este tema del ciberacoso. Hay que castigar y encontrar a los que van amenazando todos los días a los periodistas y que van acusando de manera a veces totalmente abusiva
a periodistas de difundir falsas informaciones. Sí. Es muy importante que la justicia haga su trabajo, identifique y castigue los autores de las amenazas online. Ese punto es bien importante y también hace parte de este informe de la FLIP. Manuel Colombí, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes por hablar de este tema muy importante. A usted, Pedro, ahí hablaba Emanuel de un punto importante, dice que tiene que ver con lo que está haciendo la justicia en este momento, que podría ser uno de los roles dentro del Estado que podría mitigar o por lo menos prevenir que los violentos no amenacen a los periodistas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de las investigaciones que hace la Fiscalía y de la acción de los jueces para condenar a aquellos que han cometido delitos contra los periodistas? Mire, Jefferson, los estándares internacionales sobre violencia contra la prensa hablan de 3 obligaciones en cabeza de los estados: prevenir, proteger y administrar justicia. En Colombia se previene poco y se previene mal. Se tiene un sistema de protección que ha salvado vidas, pero es que es altamente costoso y que ya no da abasto. Y la justicia es la gran ausente de esta ecuación, básicamente porque cuando el Estado no es capaz de decirle a los violentos, usted se atrevió a amenazar, pues aquí está su sanción, lo que se genera también es una permisividad y un aliento a que se repitan. Básicamente amenazar a un periodista en Colombia históricamente ha demostrado no tener ninguna consecuencia para que lo hace. Ahora, yo sí debo decir, y esto lo resalta el informe, que como ningún fiscal en la historia desde la Constitución del 91 se han tenido más avances que con la administración actual de Néstor Humberto Martínez. En por lo menos 3 casos de los 200, y sé que me van a decir que es muy poco para el universo de casos, pero es que antes era 0. Sí. En por lo menos 3 casos hay algún nivel de avance, hay un compromiso, un despliegue importante que uno tiene que reconocer, y antes lo que uno tiene que hacer es presionar para que eso se extienda a otros casos. Pero ustedes hablan de una impunidad del 99.3% de los casos. Es impresionante. Son 158 asesinatos a periodistas cuyos homicidios han sido por razones de su oficio y en este momento están en la completa impunidad. Es impresionante, es decir, ustedes se acordarán mejor que yo de la época en la cual no hablábamos de las 200 amenazas, sino de los 10, 12 asesinatos a periodistas. Sí. Estoy hablando de finales de los 90, principios de los años 2000. Y hay una deuda con la justicia en estos casos. Hay una deuda importante. Hay algunos casos en los cuales, emblemáticos ellos, en los cuales hay algún nivel de avance. Por ejemplo, el año pasado se condenó a José Miguel Narváez por el asesinato de Jaime Garzón. La Corte Suprema ratificó la condena contra Ferneita Pasco por el asesinato de Orlando Sierra en Manizales, siendo el único caso en Colombia, párenle bolas a esto, el único caso donde toda la cadena criminal ha sido sometida ante la justicia, de 158 casos. Entonces estamos hablando de que la contribución de la justicia a el esclarecimiento y la sanción penal a los responsables de las agresiones contra la prensa sigue siendo uno de los déficits más tremendos de la ecuación de libertad de prensa que tenemos que construir. ¿Cuál es su opinión, profesor Oliveros? Jefferson, yo creo que con el paso de los años nosotros aspirábamos no solamente que la capacidad del Estado fuera mucho más efectiva al momento de prevenir situaciones críticas frente a los periodistas, pero creo que se ha demostrado que no hemos encontrado una estrategia lo suficientemente efectiva para darle mayor protección y garantizar que el oficio de los periodistas se cumpla sin el más mínimo riesgo. ¿Esto se reduce a carros blindados y escoltas? No, yo creo que el tema de la prevención es simplemente mejorar de un lado el discurso público, resaltar el papel que juegan los periodistas en la sociedad, pero de manera especial tener mecanismos que nos permita garantizar que la Policía Nacional, por poner un ejemplo, tenga la capacidad de prevenir cualquier tipo de riesgo que afecte la vida, la integridad y la libertad de los periodistas. Yo creo que uno de los cuellos de botella más fuertes, además del de administrar justicia, está en el tema de protección. Colombia se convirtió durante muchos años en un referente muy importante de mecanismos de protección. Chalecos, carros blindados, teléfonos celulares, pero creo que nosotros nos quedamos agotados en el pasado. No hemos encontrado mecanismos que le permitan de manera especial que los periodistas que se encuentren bajo amenaza puedan seguir ejerciendo su profesión en cada uno de los lugares donde se encuentran, porque hay mecanismos que buscan sacarlos de la región para garantizar su vida, pero si el mecanismo que utiliza las unidades de protección o los servicios de policía es extraer o sacar al periodista de su entorno, termina por darle la razón a quien lanza la amenaza. El punto de la protección creo que es realmente el cuello de botella donde está la gran mayoría de inconvenientes sobre la libertad de prensa y la violencia que reciben día a día muchos periodistas en el país. Pedro, ustedes hablan en el informe de una lógica engañosa
Así califican la forma como está concebida la política de protección a periodistas por parte del Estado, que es la que ejecuta la Unidad Nacional de Protección a través de carros blindados y escoltas. Uno se pregunta, si esa es la solución, entonces no hay presupuesto que aguante para proteger a tantos periodistas. Sobre todo si los casos aumentan. Digamos, No, y si la justicia no actúa. La forma como yo le explico es la siguiente, Jefferson, y es concibamos el riesgo y la amenaza a un periodista como un incendio. Entonces, en este momento, el Estado colombiano lo que hace es que el periodista toca la puerta de la UNP y, en el mejor de los casos, la UNP le da un traje de bombero y lo devuelve al incendio. Y al cabo de un año el incendio sigue vivo y la UNP se ve en el dilema de si le renueva o no le renueva el traje de bombero. Si lo renueva, por lo menos sigue con el traje de bombero. Si no lo renueva, ya está tomando medidas temerarias porque la cuestión es que aquí ni se previene ni se extingue el factor del riesgo. Claro, la amenaza ¿Sí? persiste Ahora, porque la justicia no actúa. Nosotros tenemos periodistas que llevan 14 y 15 años con esquemas de protección. La cifra de periodistas protegidos casi nunca disminuye, casi siempre va a la alza. El Estado colombiano se gasta alrededor de 7 millones de dólares al año en la protección de alrededor de 140 periodistas. Es decir, sí se invierten recursos importantes. Nosotros calculamos que un esquema de protección básico puede estar costando alrededor de unos $10.000 mensuales. Estos son vehículos alquilados, salarios de los escoltas, armamentos, digamos. ¿Sí? Alrededor de ese dinero cuesta. La pregunta es, si no lo quieren ver en clave de libertad de prensa, por lo menos que se vea en clave económica. Es decir, de esos $10.000, ¿cuántos estoy invirtiendo yo para el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables? Sí, y ahí es donde amenaza. uno va a ver, y digamos, usted lo sabe porque lo ha vivido en carne propia, pues es que la zozobra de la amenaza con respecto a que el violento está alrededor es una zozobra real, eso no es un invento de ningún periodista, eso existe y también la historia del país nos ha mostrado que en muchas oportunidades las amenazas se cumplen. Y yo cerraría con esto, Jefferson, y es como la FLIP no aboga por una prensa escoltada. Nosotros abogamos por una prensa libre. Y para que exista una prensa libre, se requiere obviamente que en algunas oportunidades haya protección, pero sobre todo se requiere que intervenga el Poder Judicial y que haya acciones de prevención efectivas. ¿Qué es prevención? Depende del contexto, pero yo le puedo decir que en los últimos 8 secuestros que hemos documentado en la FLIP, 6 han sido en el Catatumbo. ¿Acaso no deberíamos pensar de qué maneras podemos prevenir las violencias en estos territorios sin sacrificar el derecho a la información? Pero, y de eso vamos a hablar cuando regresemos de comerciales, de las zonas específicas donde se están dando esas amenazas. Una de ellas es el Catatumbo, precisamente en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, lugar donde operan grupos criminales como el EPL y el ELN. Señor Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Hablemos de un último punto y es el que tiene que ver con las regiones. En el informe ustedes hacen alusión a una frase y hablan de un clima de permisividad y de justificación de ataques contra la prensa. Y al mismo tiempo hacen énfasis en que los principales ataques los están sufriendo los periodistas regionales. Háblenos de eso, Pedro. Jefferson, a ver, yo creo que las cifras hay que ponerlas en perspectiva porque siento que a veces la mirada muy urbana y capitalina nubla la dimensión de lo que está pasando. Nosotros calculamos que en el departamento del Guaviare, por ejemplo, hay alrededor de 15 periodistas en todo el departamento. Es probable que esa cifra sea un poco más, pero hemos hecho ese cálculo. En los últimos 3 años, 9 de ellos han recibido algún tipo de agresión. Y en el año 2018, 5 de ellos han recibido agresiones. Entonces, cuando yo planteo que alrededor de una tercera parte de la prensa del Guaviare ha sufrido agresiones en el último año, hace parte de los registros nuestros. Otro ejemplo, en el departamento del Putumayo, se registraron 12 amenazas durante el año 2018. De esas 12 amenazas, 10 están dirigidas a 5 periodistas de la ciudad de Mocoa. Es decir, con una reincidencia con respecto a los temas que estaban cubriendo, que tiene que ver con líderes sociales. Entonces, yo creo que Colombia es un país que en muchos temas, incluyendo la protección a periodistas, mira con desprecio a las regiones. Yo soy testigo de cómo la protección por parte del gobierno llega en cuestión de horas cuando se trata de un periodista de connotación nacional, y eso está bien, digamos, eso no estoy reprochando que eso Debería sea ser así. el ideal. Y veo también cómo hasta 4 y 6 meses tienen que esperar la prensa regional. ¿Cuál es la gran contradicción ahí? Pues que la prensa regional está más expuesta. La prensa regional está, digamos, en un nivel de vulnerabilidad mucho más grande. Y, digamos, un periodista connotado en Bogotá tiene unos niveles de protección, digamos, y de vulnerabilidad distintos. Entonces, lo que son, digamos, y las regiones que señalan en el informe, el Tolima, norte de Santander, el Bajo Cauca Antioqueño, departamento del Putumayo, el departamento del Guaviare, que, digamos, al margen de la cifra, sí me parecen lugares donde la prensa está en un nivel de desprotección importante. El Catatumbo, por ejemplo.
nosotros denunciamos como durante el paro armado del EPL y el ELN, o bien se obligaba a las emisoras a transmitir comunicados de prensa de los grupos armados, o se les obligaba a la suspensión de emisiones. Tenemos casos de periodistas de esta región que les tocó desplazarse muchísimos kilómetros con sus familias, que ya han agotado, por ejemplo, las ayudas que les da la UNP y que están completamente desamparados en una ciudad receptora donde no hay. Entonces, no solo se calla el periodismo, ¿sí? No solo eso es funcional para los actores de poder o de violencia que están allí, de ahí el título de jugar el juego de los violentos y los poderosos contra la libertad de prensa, sino que además esto ya empieza a rayar con una situación humanitaria casi, ¿sí? De la vida personal de periodistas que llegan a lugares donde no hay ningún tipo de acogida laboral, donde no hay ningún tipo de apoyo institucional y donde, digamos, a uno sí le deja la sensación y por qué el gobierno y por qué el Estado no brinda una ayuda más expedita, como sucede en otros casos. Y mucho más fuerza. Profesor Libreros. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en estos momentos es que los mecanismos que creamos para garantizar la autonomía territorial y la descentralización de manera especial no han dado los resultados esperados, y uno de estos gira en torno del tema de la seguridad y el impacto que tiene la deficiencia en materia de políticas públicas de seguridad frente a las garantías que merecen los periodistas por cumplimiento de sus deberes, y de manera particular la respuesta del Estado en materia de seguridad personal al momento de determinarse amenazas o riesgos que sean extraordinarios o extremos. Esa asignatura yo creo que demanda no solamente una revisión de la arquitectura institucional, sino de las competencias que tienen los mandatarios. Y le agrego que estamos en época preelectoral. Vamos a elegir alcaldes, gobernadores, y el papel de la prensa a nivel nacional es importante, pero a nivel regional lo es también. Es vital, porque la prensa... Y ese escenario, imagínense el impacto que va a tener. Futuro, digamos, yo lo que creo es que eso es previsible, que este año las agresiones contra la prensa local, sobre todo, sí, aumenten, pero sobre todo eso marca, digamos, un deber acentuado del gobierno nacional de efectuar y agilizar este plan de acción oportuna en el componente de reingeniería de la Unidad Nacional de Protección. O sea, yo sí creo que aquí este informe, además de ser una radiografía del año pasado, sobre todo nosotros aspiramos a que se ha tenido en cuenta como asunto de agenda para revertir esta tendencia. Yo no quiero estar aquí dentro de un año, Jefferson, diciéndole la situación empeoró, pero si sucede, estaré aquí para plantearlo, para denunciarlo, porque creo que esto es un asunto de democracia local y nacional, donde las autoridades tienen que converger para la protección de la prensa. Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Profesor Libreros, como siempre, un gusto que nos acompañe con sus análisis como analista permanente de NTN24. Jefferson, muchas gracias. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.